Este es el rincón donde las historias no deberían contarse. Aquí oirás relatos que pondrán a prueba tus nervios y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Ahora sí, iniciemos. A veces me pregunto si hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, experiencias que es preferible no vivir, lugares donde es mejor nunca haber puesto un pie. Después de lo que me pasó en aquel rancho perdido, estoy seguro de que algunas verdades deberían quedarse enterradas para siempre. Mi nombre es Carlos Mendoza Ramírez, tengo 35 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante muchos años trabajé como vendedor de herramientas agrícolas, lo que me llevaba a recorrer pueblos y ranchos por todo el estado. Era un trabajo que me gustaba porque me permitía conocer gente nueva y paisajes hermosos. Nunca pensé que justamente ese trabajo me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó un martes por la tarde de octubre del año pasado. Mi jefe me había mandado a un rancho muy apartado, cerca de un pueblo llamado San Miguel de la Cruz. Era un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas más detallados. El cliente había pedido específicamente que alguien fuera hasta allá para mostrarle algunos equipos de riego modernos. El viaje fue más largo de lo esperado. Las carreteras se fueron volviendo más estrechas y polvorientas conforme me alejaba de la ciudad. Durante las últimas 2 horas, no vi más que campos abandonados y casas vacías. El cielo se había puesto gris y amenazaba con llover. Mi camioneta levantaba nubes de polvo que se quedaban flotando en el aire quieto. Cuando finalmente llegué al rancho, ya era casi de noche. El lugar me causó una sensación extraña desde el primer momento. Era más grande de lo que esperaba, con varios corrales vacíos y una casa principal que se veía muy vieja. Las paredes estaban manchadas por la humedad y el tiempo, y algunas ventanas tenían los vidrios rotos. Lo que más me llamó la atención fueron los árboles. Había muchos árboles alrededor de la casa, pero todos estaban secos, completamente secos, como si hubieran perdido la vida de un día para otro. Sus ramas negras se extendían hacia el cielo como dedos esqueléticos y no tenían ni una sola hoja. El dueño del rancho me esperaba en el porche. Se llamaba Don Esteban y era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y la piel curtida por el sol. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Tenía una mirada muy intensa, como si siempre estuviera asustado de algo. Llegó justo a tiempo, me dijo mientras estrechaba mi mano con fuerza. Ya pensé que no iba a venir. Disculpe el retraso, don Esteban. El camino estuvo más difícil de lo que pensé. Sí, este lugar está muy apartado. A veces pasan semanas sin que venga nadie por acá. Hizo una pausa y miró hacia los árboles secos. Y a veces es mejor así. Me ayudó a bajar las muestras de la camioneta y las llevamos hasta un granero que estaba detrás de la casa principal. El granero era enorme, mucho más grande de lo que se veía desde afuera. Adentro había herramientas viejas, sacos de semillas y varios tanques de agua. ¿Vive aquí solo, don Esteban?, le pregunté mientras acomodábamos las cajas. Ahora sí, respondió sin mirarme. Antes vivía aquí con mi hermana, pero ella tuvo que irse. ¿Se mudó a otro lugar? Algo así. Su voz sonó muy triste. ¿Le interesa quedarse a cenar? Se está haciendo muy tarde para que regrese a la ciudad, y el camino de noche puede ser peligroso. La verdad es que tenía hambre y estaba cansado del viaje. Además, la idea de manejar por esos caminos oscuros no me gustaba nada. Acepté su invitación y me quedé. La casa por dentro era aún más extraña que por fuera. Los muebles eran muy antiguos y estaban cubiertos de polvo. Las paredes tenían muchas fotografías, pero todas estaban volteadas hacia abajo. Cuando le pregunté por qué, don Esteban solo dijo que le gustaba más así. Durante la cena, que consistió en frijoles, tortillas y carne seca, traté de hacer conversación, pero él respondía muy poco. Se la pasaba mirando hacia la ventana de la cocina como si esperara ver algo afuera. ¿Hay algún problema, don Esteban?, le pregunté después de varios minutos de silencio. No, no es nada, respondió rápidamente. Es solo que a veces siento que alguien nos está observando. Miré hacia la ventana, pero solo vi oscuridad. Los árboles secos se movían un poco con el viento.
creando sombras extrañas. ¿Hay otros ranchos cerca? El más cercano está a 20 kilómetros. Por eso me extraña tanto cuando siento que hay alguien afuera. Terminamos de cenar en silencio. Don Esteban me mostró un cuarto donde podía pasar la noche. Era pequeño pero limpio, con una cama sencilla y una ventana que daba hacia el patio trasero. Trate de no salir de noche, me dijo antes de irse. Y si escucha ruidos extraños, no haga caso. A veces el viento hace que las cosas suenen raras. Me quedé solo en el cuarto, pero no tenía sueño. Prendí la lámpara que estaba en la mesa de noche y saqué mi teléfono para ver si tenía señal. No había ni una sola barra. Estaba completamente incomunicado. Alrededor de las 10 de la noche empecé a escuchar ruidos afuera. Al principio pensé que era el viento, como había dicho don Esteban, pero después me di cuenta de que sonaba más bien como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Pasos lentos y pesados que se acercaban y se alejaban. Me levanté con cuidado y me asomé por la ventana. No podía ver nada claramente porque estaba muy oscuro, pero había algo que se movía entre los árboles. Una sombra que parecía ir de un lugar a otro, como si estuviera buscando algo. Los pasos se detuvieron justo debajo de mi ventana. Por varios minutos no se escuchó nada. Después, muy despacio, comenzó un sonido que me heló la sangre. Era como un gemido muy bajo, casi como un susurro, pero lleno de dolor y tristeza. El sonido duró toda la noche. A veces se escuchaba más fuerte, a veces casi desaparecía, pero nunca se detuvo completamente. No pude dormir ni un minuto. Me quedé sentado en la cama, esperando que llegara la mañana. Cuando por fin salió el sol, los ruidos se detuvieron por completo. Era como si lo que fuera que estaba afuera solo pudiera existir en la oscuridad. Salí del cuarto con las piernas temblorosas y encontré a don Esteban preparando café en la cocina. ¿Durmió bien?, me preguntó, pero su cara me decía que él sabía perfectamente que no había dormido nada. Escuché ruidos toda la noche, le dije directamente, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Don Esteban dejó la taza sobre la mesa y se quedó callado por un largo rato. Después suspiró y se sentó frente a mí. Le voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie más, comenzó con voz muy baja. Pero primero tiene que prometerme que no me va a tomar por loco. Asentí con la cabeza, aunque por dentro ya empezaba a sentir que algo muy malo iba a salir de su boca. Mi hermana Elena no se mudó a otro lugar, como le dije ayer. Ella desapareció hace 6 meses. Una mañana simplemente ya no estaba. Su cama estaba deshecha, como si hubiera dormido ahí, pero ella había desaparecido. ¿Llamó a la policía? Sí, vinieron 2 veces. Revisaron toda la casa y los alrededores. No encontraron nada, ni rastro de ella, ni señales de que alguien hubiera entrado a la casa. Simplemente se esfumó. Don Esteban se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. Desde ahí se podían ver mejor los árboles secos. ¿Ve esos árboles?, me preguntó señalando hacia afuera. Antes estaban llenos de vida. Elena los cuidaba todos los días. Eran su orgullo. Naranjos, limoneros, aguacates. Este patio era como un pequeño paraíso. ¿Qué les pasó? Se secaron la misma noche que Elena desapareció. Al día siguiente, cuando salí a buscarla, todos los árboles estaban así, secos y negros, como si algo hubiera chupado toda la vida de ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. La historia no tenía sentido, pero la forma en que don Esteban la contaba me hacía creer que decía la verdad. Desde entonces, todas las noches escucho los mismos ruidos que usted escuchó anoche. Pasos alrededor de la casa, gemidos, susurros. A veces hasta escucho la voz de Elena llamándome. ¿Por qué no se ha ido de aquí? ¿A dónde voy a ir? Este rancho es todo lo que tengo. Además, hizo una pausa larga. Siento que si me voy nunca voy a saber qué le pasó a mi hermana. Terminamos el desayuno sin hablar más. Yo estaba ansioso por irme, pero también sentía curiosidad por saber más sobre lo que había pasado en ese lugar. Don Esteban me llevó al granero para mostrarme exactamente qué tipo de sistema de riego necesitaba. Mientras caminábamos hacia allá, noté algo extraño en el suelo. Había marcas en la tierra como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde la casa hasta el granero. Las marcas se veían viejas,
pero aún se podían distinguir claramente. ¿Qué son esas marcas?, le pregunté. Don Esteban miró hacia donde yo señalaba, y su cara se puso muy pálida. No sé, respondió rápidamente. Probablemente yo arrastré alguna herramienta pesada y se me olvidó. Pero algo en su voz me decía que no era cierto. Dentro del granero, mientras me explicaba qué tipo de cultivos quería plantar, seguí notando cosas extrañas. Había una esquina donde las herramientas estaban acomodadas de una manera muy rara, como si hubieran tratado de ocultar algo. También había manchas oscuras en el suelo de tierra que se veían diferentes al resto. «Don Esteban», le dije cuando terminó de explicarme, «¿está seguro de que no sabe qué le pasó a su hermana?». Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Lo que le voy a decir ahora suena como locura, pero es la verdad. Elena no desapareció sola. Alguien se la llevó. Alguien que conocía este lugar muy bien. ¿Quién? Una mujer muy vieja que vivía en una casita al otro lado del río, como a 2 kilómetros de aquí. La gente del pueblo la conocía como Doña Remedios, pero todos sabían que era diferente a las demás personas. ¿Diferente cómo? Sabía cosas que no debería saber. Podía predecir cuándo alguien se iba a enfermar, cuándo iba a llover, cuándo las cosechas iban a fallar. Algunos decían que era curandera, otros que era. Se detuvo y miró hacia todos lados, como si tuviera miedo de que alguien lo estuviera escuchando. ¿Qué era qué? Bruja. Susurró la palabra tan bajo que apenas la pude escuchar. En ese momento sentí que la temperatura del granero bajó varios grados. Era mediodía y hacía sol afuera, pero adentro de repente hacía mucho frío. Elena empezó a ir a visitarla unas semanas antes de desaparecer, continuó don Esteban. Decía que doña Remedios le estaba enseñando cosas sobre plantas y hierbas. Yo le dije que mejor no fuera, pero Elena era muy terca. ¿Y qué pasó con esa señora? Nadie la ha visto desde la noche que Elena desapareció. Su casita está abandonada, pero... Se acercó más a mí y bajó aún más la voz. Por las noches se ve luz en las ventanas. ¿Ha ido a revisar? ¿Está loco? Por nada del mundo me acerco a ese lugar. Salimos del granero y regresamos a la casa. Ya eran casi las 2 de la tarde y yo necesitaba tomar una decisión. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí e irme directo a casa. Pero otra parte, la más curiosa, quería saber más sobre esa tal doña Remedios y su casita. ¿Dónde queda exactamente la casa de esa señora?, le pregunté. Don Esteban me miró como si acabara de decir la mayor locura del mundo. No me diga que está pensando en ir ahí. Solo quiero saber dónde está. Mire, Carlos, usted parece buena persona. Váyase ahora mismo de aquí y olvídese de todo lo que le conté. Este lugar está maldito y esa mujer es el diablo mismo. Pero mientras más me decía que no fuera, más curiosidad me daba. Le pedí que me dijera cómo llegar y después de mucho insistir, finalmente accedió. Siga el río hacia el sur como 1,5 kilómetros. Va a haber un camino de tierra que se desvía hacia la izquierda. Siga ese camino otros 500 metros y va a llegar a la casita. Pero por favor, no diga que yo le dije cómo llegar. Me subí a mi camioneta con la excusa de que iba a revisar algo del equipo, pero en realidad tenía la intención de ir a buscar la casa de doña Remedios. Quería ver con mis propios ojos si era cierto que había luz en las ventanas. El camino junto al río era estrecho y lleno de piedras. Mi camioneta brincaba tanto que pensé que se iba a descomponer. Después de manejar muy despacio durante 20 minutos, vi el desvío del que don Esteban me había hablado. El camino de tierra era aún peor. Estaba lleno de hoyos y ramas caídas. Conforme me acercaba, el ambiente se volvía más y más extraño. Los pocos árboles que había estaban torcidos y parecían enfermos. No se escuchaba ni un solo pájaro, ni siquiera insectos. Era como si la vida hubiera huido de ese lugar. Al final del camino apareció la casita. Era pequeña y vieja, con paredes de adobe y techo de lámina. Tenía 2 ventanas pequeñas y una puerta de madera que se veía muy deteriorada. Todo el lugar estaba rodeado de plantas secas y hierbas muertas. Pero lo más extraño de todo era que, aunque era pleno día y hacía sol, alrededor de la casita había como una sombra permanente. Era como si una nube estuviera siempre encima de ella, bloqueando la luz del sol.
Bajé de la camioneta y caminé despacio hacia la casa. No se escuchaba nada, pero tenía la sensación de que alguien me estaba observando desde adentro. Las ventanas estaban muy sucias y no se podía ver a través de ellas. Cuando llegué a la puerta noté que estaba un poco abierta. Se movía levemente con el viento, haciendo un sonido muy molesto. Me acerqué más y traté de ver hacia adentro. Lo que vi me dejó helado. Adentro de la casita había velas encendidas por todos lados. Decenas de velas que iluminaban una habitación llena de frascos, hierbas colgando del techo y dibujos extraños en las paredes. Pero lo que más me impactó fue que en el centro de la habitación había una mesa larga, y sobre esa mesa había algo que parecía la forma de una persona cubierta con una sábana blanca. Mi primera reacción fue salir corriendo de ahí, pero algo me mantuvo paralizado. Era como si mis piernas no me obedecieran. Me quedé ahí parado, mirando esa forma bajo la sábana, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Entonces escuché una voz detrás de mí. «¿Buscas a alguien, hijo?» Me volteé tan rápido que casi me caigo. Ahí estaba una mujer muy, muy vieja. Tenía el cabello blanco y largo, la piel arrugada como una pasa, y unos ojos que brillaban de una manera que me puso los nervios de punta. Estaba vestida con un vestido negro muy largo, y llevaba un bastón de madera en la mano. Yo me perdí, logré decir con voz temblorosa. Estaba buscando el camino de regreso al rancho de don Esteban. La anciana sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amigable. Era fría y calculadora, como la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. «Ah, don Esteban, mi querido vecino, ¿cómo está él?» «Bien», respondí tratando de mantener la calma. «¿Usted es doña Remedios?» «Ese es uno de mis nombres», dijo acercándose más a mí. Con cada paso que daba sentía que el aire se volvía más pesado y difícil de respirar. «Dime, ¿él te habló de su hermana Elena?» Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo sabía ella que don Esteban me había hablado de Elena? Solo me contó que desapareció hace unos meses. «Desapareció», repitió la anciana, y se rió de una manera que me heló la sangre. Qué manera tan curiosa de decirlo. «¿Qué quiere decir?» En lugar de responder, se acercó a la mesa que estaba en el centro de la habitación y puso su mano arrugada sobre la sábana blanca. «¿Quieres conocer a Elena?», me preguntó con esa sonrisa horrible. «No, gracias, mejor me voy ya». Traté de caminar hacia atrás, pero descubrí que no podía mover los pies. Era como si estuvieran pegados al suelo. Miré hacia abajo y vi que de la tierra estaban saliendo unas raíces muy delgadas que se habían enrollado alrededor de mis tobillos. «Todavía no te puedes ir», dijo doña Remedios. «Primero tienes que ver lo que le hice a la querida Elena». Con un movimiento rápido jaló la sábana y la quitó de la mesa. Lo que vi debajo me hizo gritar de terror. Era Elena, pero no estaba como debería estar una persona normal. Su piel se veía gris y arrugada, como si fuera muy, muy vieja. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos, sin pupilas. Tenía la boca abierta en una expresión de dolor terrible, y de sus brazos y piernas salían raíces y ramas pequeñas, como si estuviera convirtiéndose en un árbol. «Hermosa, ¿verdad?», dijo la anciana tocando el rostro de Elena con cariño. Me tomó semanas lograr que la transformación fuera perfecta. ¿Qué le hizo?», logré decir entre el terror y las náuseas. «Le di una nueva vida, una vida eterna como parte de mi jardín. Ella quería aprender sobre plantas y hierbas, así que la convertí en una». Las raíces alrededor de mis pies se apretaron más. Ahora podía sentir cómo subían por mis piernas, buscando algo en mi cuerpo. Elena me contó que su hermano tenía un rancho hermoso con muchos árboles frutales. Yo necesitaba un lugar nuevo para expandir mi jardín, y su rancho me pareció perfecto. Entonces entendí todo. Los árboles secos en el rancho de don Esteban no habían perdido la vida por casualidad. Doña Remedios los había usado de alguna manera para su magia oscura. «Por eso los árboles se secaron», dije. «Exactamente. Chupé toda su energía vital para alimentar mis plantas especiales, pero no fue suficiente. Necesitaba algo más fuerte, más humano. Por eso se llevó a Elena. Elena vino sola, igual que tú viniste solo hoy. Las raíces ya habían llegado a mi cintura,
Podía sentir cómo empezaban a perforar mi ropa y después mi piel. Era un dolor muy extraño, como si miles de agujas pequeñas me estuvieran picando al mismo tiempo. «No se preocupe por don Esteban», continuó la bruja. «Él va a tener compañía muy pronto. Cuando termine contigo iré por él. Así podrán estar juntos los tres para siempre en mi jardín». Traté de mover las manos para arrancarme las raíces, pero descubrí que ellas también estaban amarradas. Unas enredaderas habían salido de las paredes y me tenían completamente atrapado. «¿Por qué hace esto?», le grité. «Porque puedo», respondió simplemente. Durante muchos años la gente me buscaba solo cuando necesitaba mis remedios y curas. Pero nadie se quedaba conmigo. Nadie me hacía compañía. Ahora tengo una forma de asegurarme de que las personas se queden conmigo para siempre. El dolor en mi cuerpo se estaba volviendo insoportable. Sentía como si algo estuviera creciendo dentro de mí, empujando contra mis órganos y mis huesos. Mis manos empezaron a cambiar de color, volviéndose verdes y ásperas como la corteza de un árbol. «Al principio duele», me dijo doña Remedios con falsa compasión, «pero después se vuelve muy tranquilo. Elena ya no siente nada. Solo existe como parte de mi jardín eterno». Miré hacia Elena y vi que sus ojos blancos se movían ligeramente. Todavía estaba consciente de lo que pasaba a su alrededor, pero no podía moverse ni hablar. Estaba atrapada en su propio cuerpo transformado. Las raíces llegaron a mi pecho y empezaron a envolverse alrededor de mi corazón. Cada latido se volvía más difícil, más lento. Mi visión comenzó a volverse borrosa. «Don Esteban va a buscarme cuando no regrese», logré decir con las últimas fuerzas que me quedaban. «Oh, no se preocupe por eso. Yo me voy a encargar de que él venga hasta acá por su propia voluntad». «¿Cómo?» «Esta noche va a escuchar su voz llamándolo desde el río. No va a poder resistirse. Va a venir corriendo a buscarla, igual que usted vino a buscar respuestas». Entonces supe que todo había sido planeado desde el principio. Doña Remedios había esperado que don Esteban le contara a alguien sobre la desaparición de Elena. Sabía que tarde o temprano aparecería alguien con suficiente curiosidad para ir a buscarla. Usted hizo que él me invitara a quedarme en el rancho», dije mientras sentía que mi voz se volvía más débil. Yo planté la idea en su mente. Los ruidos que escuchó anoche, la historia que él le contó, todo fue para asegurarme de que usted sintiera curiosidad. Mi cuerpo ya no me respondía. Las raíces habían tomado control completo de mi sistema nervioso. Podía ver cómo mis brazos se estaban alargando y mis dedos se convertían en ramas pequeñas con hojas verdes. «Bienvenido a mi jardín eterno». Fueron las últimas palabras que escuché antes de que mi mente humana empezara a desaparecer, pero no perdí la conciencia completamente. Como Elena, quedé atrapado dentro de mi nueva forma vegetal. Podía ver y escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía mover ni una sola parte de mi cuerpo. Doña Remedios me movió hasta ponerme al lado de Elena sobre la mesa. Ahora éramos dos plantas humanoides en su colección macabra. «Perfecto», dijo admirando su trabajo. «Ahora es hora de ir por don Esteban». La vi salir de la casita y cerrar la puerta con llave. Elena y yo nos quedamos solos en la oscuridad, iluminados solo por las velas que nunca se apagaban. Traté de comunicarme con Elena de alguna manera, pero era imposible. Los dos estábamos atrapados en nuestros propios cuerpos transformados, conscientes, pero completamente indefensos. Después de lo que parecieron horas, escuchamos el sonido de una camioneta acercándose a la casa. Don Esteban había llegado, tal como la bruja había predicho. Escuché sus pasos corriendo hacia la casita y su voz gritando el nombre de Elena una y otra vez. Pobrecito, pensó que había venido a rescatar a su hermana. No tenía idea de que estaba corriendo directamente hacia la misma trampa en la que Elena y yo habíamos caído. «Elena, Elena, ¿estás ahí?», gritaba desde afuera. «Escuché tu voz junto al río, vine tan rápido como pude». La puerta se abrió de golpe y don Esteban entró corriendo. Se detuvo en seco cuando vio la escena. Las velas encendidas, los frascos extraños, y nosotros dos sobre la mesa convertidos en esas cosas horribles que ya no éramos humanos ni plantas completamente. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. «¿Qué les hizo?». Se acercó a Elena y tocó su rostro gris con mucho cuidado.
Pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas cuando se dio cuenta de que su hermana todavía tenía los ojos conscientes, pero no podía responderle. «Elena, hermana, ¿me puedes escuchar?», le preguntó. En ese momento, doña Remedios apareció detrás de él como si hubiera salido de la nada. «Qué emotivo reencuentro», dijo con esa voz que me daba escalofríos incluso en mi estado vegetal. Don Esteban se volteó y la vio. Su cara cambió de tristeza a terror puro. «Usted», logró decir, «usted se llevó a mi hermana. Ella vino por su propia voluntad, igual que tú vienes ahora». «¿Dónde está Carlos? Su camioneta está afuera, pero conoce a tu nueva forma de vida», dijo la bruja señalando hacia mí. Don Esteban me miró y por un momento no entendió qué era lo que estaba viendo. Después, poco a poco, se dio cuenta de que esa cosa verde y retorcida que estaba sobre la mesa había sido una persona. «No», murmuró. «No puede ser». «Oh, sí que puede ser. Y ahora te toca a ti completar mi pequeña familia de jardín». Las mismas raíces que me habían atrapado a mí empezaron a salir del suelo alrededor de los pies de don Esteban. Pero él era más rápido que yo. Había estado viviendo con el terror durante meses y tenía los reflejos más agudos. Logró esquivar las primeras raíces y corrió hacia la puerta. Pero doña Remedios levantó su bastón y murmuró unas palabras en un idioma que no reconocí. La puerta se cerró sola y se escuchó el sonido de muchos candados poniéndose desde afuera. «No hay escape, querido Esteban. Este es tu destino». Más raíces empezaron a salir de todas las paredes. Don Esteban luchó como pudo, pero era imposible. En pocos minutos estaba completamente enredado, igual que me había pasado a mí. «Por favor», le rogó a la bruja mientras las raíces subían por su cuerpo. «Déjeme ir. Haré lo que sea. Lo que quiero es que te quedes aquí conmigo para siempre, igual que tu hermana y tu amigo Carlos». Pude ver el terror en los ojos de don Esteban cuando se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para salvarse. Las raíces llegaron a su pecho y comenzó la transformación. Sus gritos de dolor duraron toda la noche. Para la mañana siguiente, don Esteban se había unido a Elena y a mí en la mesa de la bruja. Ahora éramos 3 formas retorcidas y vegetales, conscientes pero completamente inmóviles. Doña Remedios nos admiró durante mucho tiempo, sonriendo con satisfacción. «Perfecto», dijo finalmente. «Mi jardín está completo por ahora». Nos llevó a los 3 hasta el patio de atrás de su casita y nos plantó en la tierra. Elena quedó en el centro, don Esteban a su derecha y yo a su izquierda. «Aquí van a estar muy cómodos», nos dijo como si fuéramos plantas normales. «Van a recibir agua y sol todos los días. Y lo mejor de todo es que nunca van a estar solos. Siempre van a tener compañía». Los días comenzaron a pasar lentamente. Durante el día podíamos ver todo lo que pasaba alrededor nuestro, pero no podíamos comunicarnos de ninguna manera. Por las noches escuchábamos a doña Remedios moverse por la casa, preparando sus pociones y hechizos. A veces venían animales pequeños que trataban de hacer nidos en nuestras ramas. Era una sensación muy extraña sentir a las ardillas y los pájaros caminar sobre lo que antes había sido mi cuerpo. Después de algunas semanas, empezamos a darnos cuenta de que nuestra transformación no se había detenido. Cada día estábamos un poco menos humanos y un poco más vegetales. Nuestros pensamientos se volvían más lentos y confusos. Elena fue la primera en perder completamente la conciencia humana. Un día simplemente dejó de tener esa mirada de terror en sus ojos blancos. Se había convertido completamente en planta. Don Esteban duró un poco más, pero después de un mes también se rindió. Pude ver el momento exacto en que su mente humana se apagó para siempre. Yo he durado más tiempo, pero siento que cada día estoy más cerca de perder lo que queda de mi humanidad. Mis pensamientos ya no son claros como antes. A veces se me olvida quién era o cómo llegué aquí. Doña Remedios parece satisfecha con su jardín. Todos los días viene a regarnos y a hablar con nosotros como si fuéramos sus hijos. Nos cuenta sobre sus planes para conseguir más personas para su colección. Pronto van a tener más compañía, nos dice. Ya tengo planeado quién va a ser el próximo. Por las noches, cuando está muy tranquilo, todavía puedo escuchar los ruidos que venían del rancho de don Esteban. Pero ahora sé que no son fantasmas o espíritus. Son otros viajeros perdidos que escuchan las voces que doña Remedios pone en sus mentes,
llamándolos para que vengan hasta acá. Cada vez que escucho una camioneta acercándose por el camino de tierra, sé que una nueva víctima está llegando, y no hay nada que pueda hacer para advertirles. Hoy escuché que alguien más está preguntando en el pueblo sobre el rancho abandonado de Don Esteban. Doña Remedios está muy emocionada. Dice que pronto tendremos un nuevo hermano en el jardín. Mientras escribo esto en mi mente, siento que es una de las últimas veces que voy a poder formar pensamientos humanos coherentes. Mañana probablemente ya no recuerde mi nombre, ni de dónde vengo, ni cómo era mi vida antes. Pero quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien sepa que Carlos Mendoza Ramírez de Guadalajara no desapareció por su propia voluntad, que Elena y Don Esteban tampoco se fueron a otro lugar. Estamos aquí, en el jardín de Doña Remedios, convertidos en cosas que ya no son humanas pero tampoco están muertas. Conscientes pero sin poder movernos, vivos pero sin esperanza de escape. Si alguien llega a leer esto, por favor no vengan a buscarnos. No traten de ser héroes. Solo aléjense de este lugar y olvídense de que existimos, porque si vienen, van a terminar igual que nosotros, plantados en la tierra para la eternidad, con la mente atrapada en un cuerpo que ya no les pertenece, viendo cómo otras personas llegan a sufrir el mismo destino horrible. Y Doña Remedios seguirá creciendo su jardín de almas perdidas, una víctima a la vez para siempre. La oscuridad se está acercando a mi mente. Pronto seré solo otra planta en el jardín de la bruja. Y no hay nada que nadie pueda hacer para salvarnos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos conocían y respetaban, pero que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, decidimos ignorar. Creemos que todo tiene una explicación científica, que todo puede entenderse con la lógica. Pero existe un conocimiento antiguo, oscuro, que vive en los pueblos olvidados, en las montañas, en los lugares donde la modernidad nunca llegó del todo. Y cuando alguien decide jugar con ese conocimiento sin respeto, sin entender que hay puertas que nunca deben abrirse, el precio que se paga es eterno. Esta es mi historia, y ojalá nunca tengas que vivir algo parecido. Mi nombre es Roberto Castillo Mendoza, y soy de un pueblo pequeño en Veracruz llamado Coyolillo. Tengo 32 años, aunque siento que he vivido el doble. Lo que voy a contar no es fácil de creer. Lo sé, yo mismo no lo creería si no me hubiera pasado. Pero cada palabra que digo es verdad, tan real como el aire que respiro y como la sombra que nunca me abandona. Todo empezó hace 5 años, cuando volví al pueblo después de haber trabajado en la ciudad por casi una década. Mi mamá se había enfermado y necesitaba ayuda con la casa y las tierras. Yo era hijo único, así que no había más opciones. Dejé mi trabajo, mi departamento, mi vida, y regresé a ese lugar que creía haber dejado atrás para siempre. Coyolillo es de esos pueblos donde todos se conocen. Las casas están separadas por terrenos grandes, hay más árboles que personas, y por las noches la oscuridad es tan profunda que parece que te va a tragar. No hay alumbrado público en la mayoría de las calles. Solo el sonido de los grillos, los perros ladrando a lo lejos, y el viento que mueve las hojas de los árboles. Los primeros meses fueron normales. Cuidaba a mi mamá, trabajaba en el campo, veía a los mismos vecinos de siempre. Pero había algo diferente en el ambiente. La gente hablaba en voz baja sobre cosas que antes no mencionaban tanto. Decían que habían visto luces extrañas en el monte por las noches, que se escuchaban cantos en idiomas antiguos, que animales aparecían sin vida en lugares raros, con marcas extrañas en el cuerpo. Yo no le hacía mucho caso. Pensaba que eran supersticiones de pueblo, historias que la gente se cuenta para entretenerse. En la ciudad te acostumbras a no creer en esas cosas. Todo tiene una explicación racional, o eso pensaba. Fue en octubre cuando conocí a Don Esteban. Era un hombre mayor de unos 70 años que vivía solo en una casa al final del camino de tierra que salía del pueblo. La casa estaba rodeada de árboles de mango y naranjos, y siempre había gallinas sueltas en el patio. Don Esteban tenía fama de saber cosas. La gente decía que podía curar el mal de ojo, que conocía hierbas para todo tipo de enfermedades, que sabía leer el futuro en las cartas.
Un día mi mamá me pidió que fuera a verlo porque tenía un dolor de espalda que no se le quitaba con nada. Los doctores de la clínica no habían podido ayudarla. Así que fui, más por complacerla que por creer que ese hombre pudiera hacer algo. La casa de don Esteban olía a copal y a hierbas secas. Había veladoras prendidas por todos lados, imágenes de santos en las paredes y cosas colgando del techo que no supe identificar. El hombre me recibió con amabilidad, me ofreció café y me hizo pasar a un cuarto pequeño donde tenía una mesa con un mantel rojo. Le expliqué el problema de mi mamá. Él me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Luego sacó unas hojas secas de un frasco de vidrio, las molió con las manos y las envolvió en un papel periódico. «Que haga un té con esto 3 veces al día», me dijo con voz calmada. «En una semana estará mejor». Le pagué lo que me pidió, que no fue mucho, y me iba a ir cuando él me detuvo. «Espera», dijo mirándome fijamente. «Hay algo en ti, algo que te rodea». Me dio un escalofrío. La forma en que me miraba era intensa, como si pudiera ver a través de mí. «No sé de qué habla», le dije tratando de sonar tranquilo. «Tienes curiosidad», continuó. «Curiosidad por cosas que no deberías buscar, puedo sentirlo». No entendía a qué se refería. Yo no tenía curiosidad por nada en especial. Solo quería que mi mamá se mejorara y poder volver a mi vida normal algún día. «Tenga cuidado», me advirtió antes de dejarme ir. «En este pueblo hay cosas que es mejor no despertar. Hay puertas que es mejor no tocar». Salí de ahí pensando que el viejo estaba loco. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. El té funcionó. Mi mamá mejoró en menos de una semana, tal como don Esteban había dicho. Eso me hizo pensar que quizás había algo de cierto en todo eso de las hierbas y los remedios antiguos. Empecé a sentir curiosidad, justo como el viejo había dicho. Fue así como comencé a hacer preguntas. Le pregunté a mi mamá sobre don Esteban, sobre qué más sabía hacer. Ella me dijo que él era un curandero, que venía de una familia de personas que sabían trabajar con energías, con espíritus, con cosas que la mayoría de la gente no entiende. «Pero eso es bueno, ¿verdad?», le pregunté. «Ayudar a la gente». Mi mamá me miró seria. «Hay 2 caminos, hijo. El que ayuda y el que hace daño. Don Esteban eligió el primero, pero hay otros que no». «¿Cómo quién?». Ella dudó antes de responder. «Hay una mujer que vive por el río, Doña Refugio. Ella sabe cosas que don Esteban nunca tocaría. Trabaja con lo oscuro. La gente va con ella cuando quiere venganza, cuando quiere dominar a alguien, cuando quiere cosas que no debería querer». Esa conversación despertó algo en mí. No puedo explicarlo bien. Era como una necesidad de saber más, de entender ese mundo oculto que existía paralelo al que yo conocía. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con gente mayor del pueblo, escuché historias, aprendí nombres, y ahí fue donde cometí mi primer error. Una noche, después de haber tomado unas cervezas con unos amigos de la infancia, alguien mencionó a Doña Refugio. Contaron que un tipo del pueblo vecino había ido con ella porque su esposa lo había dejado por otro. Doña Refugio le hizo un trabajo, y a la semana la esposa regresó rogando perdón. Pero el otro hombre, el amante, tuvo un accidente en su trabajo. Quedó lisiado, sin poder caminar. «Esas son coincidencias», dije yo todavía escéptico. «¿Coincidencias?», se rió uno de mis amigos. «Como cuando don Fermín le hizo algo a Doña Refugio, y al mes se le quemó toda su cosecha sin explicación. O como cuando la maestra del kinder habló mal de ella, y su hijo se enfermó de algo que ningún doctor pudo diagnosticar». Las historias seguían y seguían. Todas tenían el mismo patrón. Alguien buscaba a Doña Refugio, pedía algo, y las cosas sucedían, pero siempre había un precio, siempre había consecuencias. Debí haberme asustado, debí haber dejado todo ahí, pero en lugar de eso sentí más curiosidad. Pasaron algunas semanas. Yo seguía con mi rutina normal, pero no podía dejar de pensar en todo eso. Leía en internet sobre brujería, sobre rituales, sobre invocaciones. Era como una obsesión que crecía cada día. Entonces pasó algo que lo cambió todo. Mi prima Leticia vino a visitarnos. Ella vivía en Puebla y tenía problemas serios con su esposo. Él la trataba mal, le gritaba, la humillaba frente a sus hijos. Ella quería dejarlo, pero tenía miedo.
Miedo de que él le quitara a los niños. Miedo de no poder salir adelante sola. Miedo de muchas cosas. Una noche, después de que mi mamá se durmió, Leticia y yo nos quedamos platicando en la cocina. Ella lloraba. Me contaba lo difícil que era su vida, lo desesperada que se sentía. «Necesito que cambie», me dijo entre lágrimas. «Necesito que se calme, que me trate bien o que me deje ir sin problemas. Pero no sé cómo hacer que eso pase». Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Una idea terrible que cambiaría mi vida para siempre. «Conozco a alguien que podría ayudarte», le dije sin pensar en las consecuencias. Leticia me miró con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Quién?», preguntó con un hilo de esperanza en la voz. Le conté sobre Doña Refugio, sobre las historias que había escuchado, sobre cómo la gente decía que ella podía hacer que las cosas cambiaran. Al principio Leticia dudó, pero la desesperación puede hacer que una persona considere cosas que nunca imaginaría. «¿Tú crees que funcione?», me preguntó. «No lo sé», admití. «Pero he escuchado muchas historias, demasiadas para que todas sean mentira». Esa misma noche decidimos que iríamos a buscar a Doña Refugio. No le dijimos nada a mi mamá porque sabíamos que se opondría. Ella siempre nos había advertido sobre meterse con esas cosas. Al día siguiente en la tarde, Leticia y yo caminamos hacia el río. La casa de Doña Refugio estaba apartada, casi escondida entre los árboles. Era una construcción vieja de adobe, con el techo de lámina oxidada y un patio lleno de plantas que yo no conocía. Había botellas enterradas en el suelo alrededor de la casa, con la parte de abajo hacia arriba. Gallinas negras caminaban libremente por todos lados. Cuando tocamos a la puerta, una mujer de unos 60 años nos abrió. Tenía el cabello largo y gris, la piel morena y arrugada, y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que uno mostraba. Vestía un vestido negro y llevaba varios collares de cuentas rojas y negras. «¿Qué quieren?», preguntó con voz ronca. Leticia explicó su situación. Doña Refugio la escuchó sin interrumpir, sin mostrar ninguna emoción en el rostro. Cuando Leticia terminó, la mujer nos hizo pasar. El interior de la casa olía a humo y a algo dulce que no pude identificar. Había veladoras por todos lados, imágenes de santos, pero también otras figuras que no reconocí. En una esquina había un altar con frutas, botellas de licor, cigarros, monedas y cosas que preferí no mirar muy de cerca. «Siéntense», ordenó Doña Refugio señalando unas sillas de madera. Nos sentamos y ella se quedó de pie frente a nosotros, mirando a Leticia fijamente. «Lo que pides tiene un precio», dijo. «No hablo de dinero, hablo de otras cosas». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté yo. Ella me miró y sonrió. No fue una sonrisa amable. Cuando se mueven ciertas energías, cuando se trabaja con ciertas fuerzas, siempre hay que dar algo a cambio. Es la ley del equilibrio. Nada es gratis en este mundo ni en el otro. Leticia estaba asustada, podía verlo, pero también estaba desesperada. «Haré lo que sea necesario», dijo. Doña Refugio asintió. «Vas a necesitar traerme algunas cosas. Una foto de tu esposo, un trozo de tela de su ropa, algo que use todos los días, 3 velas negras y 1,000 pesos. Le dijimos que sí. Quedamos en que Leticia regresaría en 3 días con todo lo necesario. Cuando salimos de ahí ya estaba oscureciendo. El camino de regreso fue silencioso. Yo sentía un peso en el pecho, como si hubiera hecho algo malo, pero me convencí de que estábamos ayudando a Leticia, de que era lo correcto. Los siguientes días pasaron lentos. Leticia consiguió todo lo que Doña Refugio había pedido. La foto, un pedazo de una camiseta de su esposo, las velas. Cuando llegó el tercer día, regresamos a esa casa junto al río. Esta vez Doña Refugio nos hizo pasar a un cuarto en la parte de atrás. Era pequeño, sin ventanas, iluminado solo por velas. En el centro había un círculo dibujado en el piso con algo que parecía sal o ceniza. Dentro del círculo había otro altar, más pequeño que el de la sala, con una figura de barro que tenía forma humana. «Siéntense fuera del círculo», nos indicó. «Y no importa lo que vean o escuchen, no se muevan, no hablen, no salgan hasta que yo les diga». Hicimos lo que nos pidió. Leticia me apretaba la mano con fuerza, estaba temblando.
Doña Refugio puso la foto del esposo de Leticia frente a la figura de barro. Luego tomó el pedazo de tela y lo amarró alrededor de la figura. Prendió las 3 velas negras y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no entendí. No era español ni tampoco náhuatl como el que algunos viejitos del pueblo todavía hablaban. Era algo más antiguo, más oscuro. La temperatura del cuarto bajó de repente. Podía ver mi aliento en el aire. Las llamas de las velas comenzaron a moverse aunque no había corriente de aire. Doña Refugio seguía hablando en esa lengua extraña, cada vez más fuerte, más intensa. Entonces pasó algo que me heló la sangre. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse solas. No era por las velas. Se movían como si estuvieran vivas, como si fueran cosas separadas de nosotros. Vi formas que no debían existir, figuras que se arrastraban por el techo, por las paredes. Leticia ahogó un grito. Yo le apreté la mano para que no hiciera ruido. Doña Refugio nos había advertido que no debíamos hablar. La mujer tomó una botella con un líquido oscuro y lo roció sobre la figura de barro mientras seguía con sus palabras. El olor era horrible, como a carne podrida mezclada con azufre. Me dieron ganas de vomitar, pero me aguanté. Las velas empezaron a titilar más rápido. Las sombras se acercaban más y más al círculo. Podía sentir una presencia en ese cuarto, algo que no era humano, algo que había sido llamado y que estaba respondiendo. Doña Refugio clavó 3 agujas en la figura de barro, una en la cabeza, una en el pecho, una en el vientre. Con cada aguja que clavaba, sentí como si algo en el aire se rompiera, como si una puerta invisible se abriera un poco más. Luego ella tomó la foto del esposo de Leticia y la quemó sobre las velas negras. El humo que salió era espeso, negro, y se movía de forma antinatural, como una serpiente en el aire. «Ya está hecho», dijo Doña Refugio finalmente con la voz cansada. «Puedes irte. En menos de una semana verás los resultados. Pero recuerda, el trato se ha sellado. Lo que se ha movido no puede detenerse». Salimos de ahí casi corriendo. Afuera el aire fresco nos golpeó en la cara. Leticia lloraba otra vez, pero esta vez de alivio. Yo solo quería llegar a casa y olvidar todo lo que había visto. Leticia se fue al día siguiente de regreso a Puebla. Me pidió que no le contara a nadie lo que habíamos hecho. Se lo prometí. Pasó una semana. Leticia me llamó por teléfono emocionada. Su esposo había cambiado completamente. De repente era amable, cariñoso. Le pedía perdón por cómo la había tratado. Decía que sentía como si hubiera despertado de una pesadilla. Leticia estaba feliz. Me agradeció una y otra vez. Yo debí sentirme bien. Habíamos ayudado a mi prima. Las cosas habían funcionado. Pero no podía dejar de pensar en ese cuarto, en las sombras, en la presencia que había sentido. No podía dormir bien. Tenía pesadillas donde veía figuras oscuras alrededor de mi cama, donde escuchaba voces susurrando en idiomas que no entendía. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba nervioso por lo que había visto. Pero las cosas empezaron a empeorar. Comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Escuchaba pasos en el pasillo por las noches cuando todos estaban dormidos. Cosas desaparecían y aparecían en lugares diferentes. Las plantas del jardín se empezaron a secar sin razón. Los perros del vecindario ladraban todas las noches mirando hacia nuestra casa. Mi mamá notó el cambio. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba bien, pero ella no me creyó. Una noche me encontró despierto en la sala a las 3 de la mañana, sentado en la oscuridad. «Roberto, dime la verdad. ¿Qué hiciste?», me preguntó con tono serio. No pude mentirle. Le conté todo. Sobre Doña Refugio, sobre el ritual, sobre lo que habíamos hecho por Leticia. Mi mamá se puso pálida. Se sentó en el sillón temblando. «Ay, hijo», dijo con voz quebrada, «¿qué has hecho? ¿No te enseñé que esas cosas no se tocan?». Pero funcionó, traté de defenderme. Leticia está bien ahora. «¿Y a qué precio?», me preguntó. «Cuando se trabaja con lo oscuro siempre hay un precio. Y ese precio no lo pagas solo tú, lo pagan todos los que están cerca de ti». No quise creerle. Pensé que estaba exagerando. Pero al día siguiente mi mamá amaneció enferma. Una fiebre que no bajaba con nada.
La llevé al doctor y no encontraron nada malo. Los análisis salían bien, pero ella cada día estaba peor. Fui a ver a don Esteban. Le conté lo que había pasado. Él me miró con tristeza. «Te advertí», me dijo. «Te dije que había puertas que no debías tocar. Ahora has abierto una y no sabes cómo cerrarla». «¿Qué puedo hacer?», le rogué. «Mi mamá está enferma por mi culpa». Don Esteban suspiró. «Puedo intentar limpiar la casa, limpiar a tu mamá, limpiar a ti. Pero lo que se ha despertado no va a irse fácilmente. Has hecho un trato sin saberlo. Y los tratos con lo oscuro siempre se cobran». Don Esteban vino a la casa al día siguiente. Trajo hierbas, agua bendita, copal y otras cosas. Hizo una limpia en toda la casa, en cada cuarto, en cada rincón. Limpió a mi mamá, limpió a mí. Rezó durante horas, quemó hierbas, roció agua por todos lados. Mi mamá mejoró un poco. La fiebre bajó y pudo levantarse de la cama. Yo me sentí más aliviado, como si un peso se hubiera quitado de encima. Pensé que todo había terminado, pero me equivocaba. Esa noche tuve un sueño. No fue un sueño. Fue algo más. Estaba en mi cama, en esa zona entre dormido y despierto, cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Abrí los ojos y vi una figura de pie junto a mi cama. Era una sombra con forma de persona, pero no tenía cara. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había oscuridad. Me quise mover, pero no pude. Estaba paralizado. La figura se inclinó sobre mí. Podía sentir su aliento frío en mi cara. Y entonces escuché una voz, no con los oídos, sino dentro de mi cabeza. «Has abierto la puerta, ahora eres nuestro». Desperté gritando, sudando, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me iba a dar un ataque. Prendí la luz. No había nadie en el cuarto, pero podía sentir que algo había estado ahí. La temperatura estaba helada y había un olor extraño en el aire. Desde esa noche las cosas nunca volvieron a ser iguales. Volví con don Esteban a la mañana siguiente. Le conté sobre la figura, sobre la voz en mi cabeza. Él negó con la cabeza preocupado. «Es peor de lo que pensaba», dijo. «No solo abriste una puerta, hiciste un pacto sin saberlo. Cuando Doña Refugio hizo ese ritual, no solo movió energías para ayudar a tu prima, ella ofreció algo a cambio, y ese algo fuiste tú». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. «Significa que ahora estás marcado. Las entidades con las que ella trabaja te ven como parte del trato, te van a seguir, te van a reclamar, y cada vez que intentes alejarte, van a apretar más fuerte». Le rogué que me ayudara. Él hizo lo que pudo. Más limpias, más rezos, más rituales de protección. Pero con cada día que pasaba, yo sentía que algo me seguía. Una presencia constante, siempre detrás de mí, siempre observando. Empecé a ver cosas, sombras que se movían en las esquinas de mi visión, figuras que aparecían en los espejos cuando pasaba junto a ellos. Por las noches escuchaba susurros, risas, pasos que se acercaban a mi puerta pero nunca entraban. Lo peor era que la gente a mi alrededor comenzó a sufrir. Mi mamá volvió a enfermarse, esta vez más grave. Los doctores no encontraban qué tenía. Don Esteban me dijo que estaba siendo drenada, que algo le estaba quitando su fuerza vital por estar cerca de mí. Intenté alejarme. Me fui a quedar a casa de un amigo en el pueblo. Pero a los 2 días, su perro amaneció tieso en el patio, con los ojos abiertos, mirando hacia la ventana de mi cuarto. Mi amigo me pidió que me fuera. Dijo que desde que llegué su casa se sentía diferente, pesada, como si algo malo hubiera entrado con ella. Volví a casa de mi mamá. No tenía a dónde más ir. Entonces recibí una llamada de Leticia. Estaba histérica, llorando tanto que apenas podía hablar. «Roberto, algo horrible pasó», dijo entre sollozos. «Mi esposo está en el hospital. Los doctores dicen que tuvo un colapso mental. Empezó a gritar que veía cosas, sombras, que algo lo perseguía. Se arrancó el cabello, se rasguñó la cara. Decía que no lo dejaban dormir, que todas las noches venían por él. Sentí que se me helaba la sangre». «¿Cuándo empezó?» «Hace como 2 semanas. Al principio pensé que era estrés del trabajo, pero fue empeorando. Roberto, ¿qué hicimos? ¿Qué nos hizo esa mujer?» No supe qué decirle.
Le prometí que buscaría ayuda, que encontraría la forma de arreglar esto. Pero cuando colgué, supe que no había forma de arreglarlo. Esa noche fui a ver a Doña Refugio. Llegué a su casa cuando ya estaba oscuro. Toqué la puerta con desesperación. Ella abrió y me miró como si hubiera estado esperándome. «Sabía que regresarías», dijo con esa sonrisa que no era sonrisa. «Tiene que parar esto», le exigí. «Mi familia está sufriendo. El esposo de mi prima está en el hospital. Usted tiene que deshacer lo que hizo». Ella se rió. Fue una risa seca, sin humor. «¿Deshacer? No se puede deshacer. El trato está hecho. Las fuerzas fueron llamadas, el pago fue ofrecido. No hay vuelta atrás». «Yo no ofrecí nada», grité. «No sabía lo que estaba haciendo». «La ignorancia no te libra del pago», dijo ella con frialdad. «Viniste a mí buscando poder. Poder para cambiar las cosas, para controlar la vida de otros. Ese poder tiene un precio, y ese precio eres tú y todos los que amas». «Tiene que haber algo que pueda hacer», le rogué. Doña Refugio me miró largo rato. «Solo hay una forma», dijo finalmente. «Puedes ofrecerte completamente, entregar tu alma, tu voluntad, tu vida, convertirte en un sirviente de las fuerzas que llamamos. Así ellos dejarán en paz a tu familia». «¿Y yo qué?» «Tú ya no serás tú, serás de ellos para siempre». Salí de ahí corriendo. No podía aceptar eso. Tenía que haber otra forma. Busqué ayuda en todos lados. Fui con sacerdotes, con otros curanderos, con cualquiera que dijera saber de estas cosas. Algunos intentaron ayudarme. Hicieron exorcismos, limpias, rituales. Pero nada funcionaba. La presencia seguía ahí, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Mi mamá empeoró tanto que tuve que llevarla al hospital. Los doctores dijeron que estaba perdiendo peso muy rápido, que su cuerpo se estaba apagando sin razón médica. Me miraban como si yo tuviera la culpa. Y la tenía. Una noche, mientras estaba sentado junto a la cama de mi mamá en el hospital, ella despertó y me tomó la mano. «Hijo», dijo con voz débil, «déjame ir. Esto que te persigue me está usando para llegar a ti. Mientras yo esté aquí, tú vas a sufrir viéndome así. No digas eso, mamá, vas a mejorar». Ella negó con la cabeza. «Ya no hay nada que hacer. Solo prométeme que vas a alejarte del pueblo, que vas a intentar vivir lo que te quede de vida lo mejor que puedas». Lloré como no había llorado en años. Le prometí que lo haría. Mi mamá falleció 3 días después. Los doctores dijeron que fue paro cardíaco, pero yo sabía la verdad. Había sido drenada, consumida por algo que yo había traído a nuestras vidas. El funeral fue pequeño. Poca gente vino. Podía sentir que la gente del pueblo me evitaba, que sabían que algo malo me rodeaba. Don Esteban estuvo ahí, pero incluso él mantuvo su distancia. Después del entierro empaqué mis cosas. Iba a irme del pueblo como le había prometido a mi mamá, pero la noche antes de partir, recibí otra llamada de Leticia. «Roberto», su voz sonaba vacía, sin vida. «Mi esposo ya no está. No despertó esta mañana. Los doctores dicen que su corazón simplemente se detuvo, pero yo sé que fue otra cosa. Yo sé que fue por lo que hicimos. Lo siento tanto», fue lo único que pude decir. «¿No lo sientes lo suficiente?», respondió ella con amargura. «Porque tú sigues ahí, tú sigues vivo, mientras nosotros pagamos el precio de tu curiosidad». Colgó. No volvió a contestar mis llamadas. Me fui del pueblo esa misma noche. Vendí la casa de mi mamá por mucho menos de lo que valía, solo para poder irme rápido. Me fui a Monterrey, pensando que la distancia ayudaría, pero las cosas me siguieron. En Monterrey intenté empezar de nuevo. Conseguí trabajo en una fábrica. Renté un cuarto pequeño. Traté de vivir una vida normal, pero la presencia nunca me dejó. Todas las noches la sentía. Todas las noches escuchaba los susurros, veía las sombras. La gente que se acercaba a mí terminaba mal. Mi compañero de cuarto se enfermó de algo raro en los pulmones. La señora que me rentaba tuvo un accidente y se quebró la pierna. Una chica con la que empecé a salir comenzó a tener pesadillas horribles y terminó rompiéndome. Me di cuenta de que no importaba dónde fuera. No importaba qué tan lejos corriera. Había abierto una puerta que nunca debí tocar,
y ahora esa puerta estaba abierta dentro de mí. No había forma de cerrarla. He intentado todo. He ido con brujos, con santeros, con chamanes, con pastores evangélicos. Todos me dicen lo mismo. Lo que me sigue es demasiado fuerte, demasiado oscuro. Algunos me han dicho que la única salida es lo que Doña Refugio me ofreció. Entregarme completamente. Pero no puedo hacer eso. No puedo dejar de ser yo. No puedo convertirme en una cosa sin voluntad, sin alma, así que sigo viviendo. Si a esto se le puede llamar vivir. Me alejé de toda mi familia que me queda. Corté contacto con todos mis amigos. No me acerco a nadie. Trabajo en empleos donde no tengo que hablar con la gente. Vivo solo, siempre solo. Por las noches, cuando apago la luz, puedo sentirlos ahí. Esperando. Observando. Alimentándose poco a poco de lo que queda de mí. Cada día me siento más vacío. Más cansado. Más apagado. Sé que eventualmente van a reclamar lo que les pertenece. Sé que no puedo escapar para siempre. La puerta que abrí sigue abierta, y del otro lado hay cosas que no se cansan, que no se rinden, que tienen todo el tiempo del mundo. A veces pienso en volver con Doña Refugio, en aceptar su oferta, entregarme y acabar con esto. Al menos así ya no sufriría más. Pero el miedo a dejar de ser yo, a convertirme en algo oscuro y sin voluntad, me detiene. Así que sigo aquí, atrapado entre dos mundos, sin poder vivir realmente, pero sin poder morir tampoco. Esta es mi historia, mi advertencia. Si alguna vez tienes curiosidad por el mundo de la brujería, por los rituales, por las fuerzas oscuras que existen más allá de lo que podemos ver, no lo hagas. No importa qué tan desesperado estés, no importa qué tanto creas que necesitas ayuda, hay puertas que nunca deben abrirse. Hay conocimientos que nunca deben buscarse. Hay precios que son demasiado altos para pagar. Yo abrí una de esas puertas por ignorancia, por curiosidad, por creer que podía controlar cosas que no entendía, y ahora vivo en una prisión sin rejas, perseguido por sombras que nunca me dejarán ir, esperando un final que sé que va a llegar pero que no sé cuándo. No cometas mi error. Respeta lo que no entiendes. Deja en paz lo que está mejor sin tocar. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay regreso, y lo que viene del otro lado nunca olvida, nunca perdona, y nunca te suelta.